Buenos días, mi nombre es Julieta Adra, soy médica dermatóloga y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre irrigación de cabeza y cuello. Vamos a arrancar a hablar de la parte arterial. Las arterias de la cabeza y cuello proceden de las arterias carótidas y las arterias subclavias, que van a ser diferentes del lado derecho y del lado izquierdo sus orígenes. Nosotros tenemos el arco de la aorta o callado de la aorta. Del lado derecho continúa con esta estructura que se la conoce como tronco brachiocefálico y el tronco brachiocefálico se divide, es decir, se bifurca en la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Fíjense que acá vemos la relación que tiene la subclavia, cómo apoya en la primera costilla y se encuentra entre los músculos escalenos. Esto del lado derecho. Del lado izquierdo, las arterias acá van a proceder directamente del arco o el callado de la aorta. Recuerden que esto viene del ventrículo izquierdo. Es decir, que del lado izquierdo vamos a nacer directamente, nace la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Ambas carótidas, ¿sí? Es decir, la izquierda y la derecha, se van a dividir en dos, en una carótida interna y una carótida externa, ¿sí? Vamos a tomar acá como referencia la carótida común derecha y a nivel más o menos del borde superior del cartílago tiroides, que es aproximadamente en C4, se va a dividir en carótida externa y carótida interna. Un dato que no les mencioné es que siempre la carótida primitiva izquierda, es decir, esta de acá, va a ser un poquito más larga que la derecha, porque la derecha todo este recorrido no lo tiene porque está con el tronco brachiocefálico. Entonces, la carótida izquierda siempre va a ser más larga. La derecha nace a este nivel y la izquierda a este nivel. Entonces, esta es mucho más larga. Pero bueno, entonces a nivel de C4 más o menos se divide en una externa y en una interna, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La carótida interna, que es esta que estoy señalando acá, está más pegada al plano óseo y asciende hasta el conducto carotidio, esta de acá, donde ingresa al cráneo. En esta imagen estamos viendo un corte horizontal esquemático del cuello a nivel de la sexta vértebra cervical y esto lo vamos a ver desde arriba. Principalmente les traigo esta imagen para ver las relaciones que tienen las carótidas comunes, ¿sí? A nivel del cuello. Entonces, vamos acá, esta de acá, que es la carótida común o primitiva, de un lado y del otro. Y fíjense cómo por fuera va a estar todo en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, es decir, forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. Y por fuera va a encontrarse el nervio vago o neumogástrico y por fuera la vena yugular interna. ¿Sí? Esto de acá, el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, estas carótidas comunes, carótidas primitivas y su relación que tienen con el cuello, recuerden que a nivel de C4, ¿sí? Se van a bifurcar y van a dividirse en una carótida interna y una carótida externa. Ahora vamos a hablar un poco de estas mismas por separado. Vamos a arrancar con la carótida externa. Entonces, la carótida externa va desde la bifurcación de la carótida primitiva hasta 4 centímetros aproximadamente del ángulo de la mandíbula, donde se va a dividir en sus dos ramas terminales. Por un lado, la arteria temporal superficial y por el otro, la arteria maxilar interna. Pero va a dar múltiples ramas colaterales.
¿Y cuáles son estas ramas colaterales de la carótida externa? Por un lado, la arteria tiroidea superior, que es la que está marcada con el circulito. Esta arteria, a su vez, va a dar dos ramas colaterales, que es la arteria esternocleidomastoidea y la laringia superior, que la laringia superior se va a distribuir en todos los músculos de la laringe. Y va a tener sus ramas terminales a nivel del vértice del lóbulo lateral del cuerpo del tiroides, que van a ser tres ramas, una interna, una externa y una posterior, y de la interna también van a ser otra, que es la laringia inferior. Además de la arteria tiroidea superior, otra rama colateral de la carótida externa es la arteria lingual. La arteria lingual nace de la cara interna de la carótida externa y va a tener dos ramas colaterales principales. Un ramo supraioideo que sigue el borde superior del hueso ioides y se va a anastomosar detrás del genio ioideo con la del lado opuesto, y la dorsal de la lengua, que asciende al lado de la base de la lengua y se va a distribuir por todo el pilar anterior del velo del paladar, la epiglotis y la base de la lengua. Respecto de las ramas terminales de la arteria lingual, van a ser la arteria sublingular y la ranina. La sublingular termina dando un ramo a la glándula sublingual, a un frenillo de la lengua con la arteria del frenillo, y luego se divide en un ramo mentoniano y otro maxilar. La otra rama terminal, que es la rama ranina, termina en la punta de la lengua. Otra rama colateral de la carótida externa es la arteria faríngea ascendente o faringio-meningia, que es la más pequeña y va a dar ramos a la pared faríngea y a los músculos prevertebrales. Otra rama muy importante de la carótida externa, ¿sí? Otra rama colateral importante, es la arteria facial. La arteria facial se dirige en sentido superior y anterior, va a estar primero adosada a la pared faríngea, pero pasa inferiormente al vientre posterior del músculo digástrico y el estiloideo y penetra superiormente a estos en la celda mandibular, donde va a rodear la glándula de media lateral, va a hacer tres curvas y luego se dirige a la comisura de los labios. Luego se endereza, va a recorrer todo el surco nasolabial y termina a nivel del ángulo interno del ojo, donde se va a anastomosar con la arteria dorsal de la nariz. En todo su trayecto va a descansar sobre el músculo buccinador, el músculo elevador del ángulo de la boca y el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Y la van a recubrir el platisma y los músculos depresores del ángulo de la boca y cigomáticos. Ahora, en todo su recorrido va a tener también ramas colaterales y la rama terminal, que es la arteria angular, ¿sí? Que es cuando está a nivel del ángulo interno del ojo. Las ramas colaterales de la arteria facial son la palatina ascendente, ramas submandibulares, la arteria submentoniana, la rama pterigoidea, la arteria mesentérica, la arteria labial inferior, la labial superior y la arteria nasal lateral, que después de formar la arteria nasal lateral, la facial se va a convertir en su rama terminal, que es la arteria angular. Entonces, repasamos las ramas colaterales de la carótida externa que ya nombramos. Primero, la tiroidea superior, la arteria lingual, la faringe ascendente, la facial y ahora vamos a hablar de la arteria occipital. Que la arteria occipital van a ser de la cara posterior de la carótida externa, toda esta que estamos marcando acá. Esta va a llegar a la altura del atlas y ahí va a pasar de anterior a posterior entre la apófisis transversa de esta vértebra. Y
va a ser un surquito, ¿sí? Se va a deslizar sobre el músculo occipital y luego a nivel del esplenio se va a dividir en sus dos ramas terminales. Una rama lateral y otra rama medial, que ambas se van a anastomosar con arterias auricular posterior, la temporal superficial y la rama medial de la arteria occipital, pero del otro lado, es decir, del lado opuesto. También va a presentar ramas colaterales, como por ejemplo las ramas musculares, la arteria estilomastoidea y una rama meningia de la arteria occipital. Una de estas ramas con la que se anastomosa entonces la occipital es otra de las ramas colaterales de la carótida externa que recién nombré, que es la auricular posterior. Esta también se origina en la cara posterior de la carótida externa, pero va a estar un poquito más hacia arriba de la arteria occipital. Y pasa anteriormente al músculo estiloideo y al vientre posterior del músculo digástrico. Alcanza el borde anterior de la apófisis mastoide y luego se divide en sus dos ramas terminales, que son una anterior y una posterior. Además, también hay ramas parotidias, tanto de la arteria auricular posterior como de la temporal superficial, pero son de número variable, generalmente son dos, y van a nacer a niveles variables y ramificarse en la glándula parótida. Entonces, estas ramas colaterales de la carótida externa que nombramos fueron la tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria faríngea ascendente, la occipital y la auricular posterior. Y bueno, estas ramas también que les nombré recién. Ahora vamos a ir con las ramas terminales. ¿Y cuáles son las ramas terminales en la carótida externa que se las nombré al inicio de la presentación? Son la arteria temporal superficial y la maxilar o maxilar interna. La arteria temporal superficial entonces va a ser la rama de bifurcación lateral y superficial de la arteria carótida externa y va a presentar numerosas ramas colaterales que van a estar destinadas a la parótida, al músculo macetero, a la articulación temporomandibular y al pabellón auricular. Entonces algunas de estas son la arteria transversa de la cara o facial transversa, la cigomático orbitaria, la arteria temporal media. Y va a tener dos ramas terminales que son una anterior y una posterior. Entonces acá les muestro la arteria temporal superficial, rama terminal de la carótida externa. Acá vemos la arteria temporal superficial en otra imagen. La otra rama terminal es la arteria maxilar interna o arteria maxilar. Esta, la verdad, es que merece una presentación y una clase aparte. Solo acá, a modo de video introductorio, voy a decir que es la rama de bifurcación medial o profunda de la carótida externa, que se extiende a través de la fosa infratemporal hasta el agujero esfenopalatino, donde pasa su otro nombre, que es la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal justamente de la maxilar interna, y se va a dividir inmediatamente en dos ramas, una medial o nasopalatina, que es para el tabique nasal, y otra lateral, que va a estar destinada a la pared lateral. Respecto de las colaterales, son un montón, son hasta 14 ramas y van a dividirse en 4 grupos. Un grupo que van a nacer mediales al músculo pterioideo lateral o pterioideo externo. Otra que son las que nacen inferiores al músculo, que es cuando la arteria maxilar rodea el borde inferior del mismo. Otro grupo que son las que se originan de la arteria maxilar laterales al músculo y otras que tienen su origen en el trasfondo. Son 14 ramas colaterales. Con esto concluyo con la arteria carótida externa y ahora vamos a hablar de generalidades de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna atraviesa inmediatamente de inferior a superior el espacio laterofaringio, luego el conducto carotidio y el seno cavernoso para desembocar finalmente en la cavidad craneal. Al llegar al extremo más
anterior, digamos, del seno cavernoso, la arteria carótida interna se dirige superior y posteriormente atraviesa la dura madre y la aracnoides medialmente a la apófisis clinoides anterior y va a dar lugar a la única rama colateral importante que es la arteria oftálmica. Seguidamente va a cruzar la cara lateral del nervio óptico y se va a dividir inmediatamente en 4 ramas terminales, que son las arterias cerebral anterior, comunicante posterior, coroidea anterior y cerebral media. Pero estas arterias que les nombro ahora van a estar destinadas al encéfalo y las vamos a ver después con sistema nervioso. Vamos a hablar un poquito de ahora de la arteria oftálmica, de esta rama colateral. Entonces, la arteria oftálmica nace de la carótida interna, como comenté, medialmente a la apófisis clinoides anterior. Recuerden que estas apófisis pertenecen al hueso efenoides. Atraviesa el conducto óptico inferior y lateralmente al nervio óptico para penetrar en la órbita, donde termina en el ángulo medial del ojo por medio de la arteria dorsal de la nariz. Esta, que es la arteria dorsal de la nariz o la nasal dorsal, va a ser su rama terminal. Y se va a anastomosar entonces esta rama junto con la arteria facial, que al nivel de la órbita, se acuerdan que ya pasaba a llamarse arteria angular. Y a ese nivel va a dar finas ramas para todo lo que es el conducto nasolagrimal y nariz. Entonces, va todo por acá y luego en su terminal, que es la dorsal de la nariz. Pero ven todas estas ramitas como la supratroquear, la supraorbitaria, las ciliares, hay etmoidales también. Todas estas van a ser todas ramas colaterales que va a presentar la arteria oftálmica, que también son un montón y requerirían otra clase. Ya hablamos entonces de las arterias carótidas, tanto interna como externa, y ahora vamos a hablar de la otra arteria, que es la arteria subclavia, que también forma parte de la irrigación de cabeza y cuello. Las arterias subclavias, recordamos entonces que nacen distintos del lado derecho que del lado izquierdo. A la derecha nace a nivel del tronco brachiocefálico, posteriormente la articulación externo-clavicular. Y del lado izquierdo a nivel del arco de la aorta, es decir, callado de la aorta, directamente. Cada una de estas subclavias se extienden hasta el borde inferior del músculo subclavio, donde se continúa con la arteria axilar frente a la parte media de la clavícula. La arteria subclavia derecha está casi enteramente fuera del tórax, a diferencia de la izquierda, que la izquierda es intratorácica en una parte de su trayecto. Estas arterias subclavias van a atravesar un espacio que está comprendido entre los músculos escalenos anterior y medio y por eso va a permitir distinguir 3 partes desde el origen hasta su terminación, que es una primera parte situada medialmente a los músculos escalenos y es la que se denomina la porción preescalénica o también intraescalénica. Luego una segunda parte que está situada entre los músculos escalenos o la porción interescalénica y una tercera parte situada lateralmente a los músculos escalenos o porción postescalénica o extraescalénica. Todo esto igualmente ustedes lo vieron también en el video número 21 que está subido en esta plataforma, así que yo no me voy a detener mucho en estos detalles. Sí, capaz nombrarles que esta arteria subclavia va a describir distintas ramas colaterales que van a ser la arteria vertebral, que bueno, como les digo, no me voy a detener mucho en la descripción por el tiempo, pero sí nombrarles que estas arterias vertebrales, tanto de la unión de las dos, es decir, de la unión del lado izquierdo y del lado derecho, se va a originar la arteria basilar. Entonces, una de las ramas colaterales de la subclavia son estas arterias vertebrales. Otra, la torácica interna. Luego tenemos un tronco que es el tronco costocervical con 2 ramas terminales, la arteria intercostal y la arteria cervical profunda.
Luego tenemos el tronco tirocervical, que va a tener 4 ramas terminales, que son las tiroideas inferiores, la cervical ascendente, la transversa del cuello y supraescapular, y la última rama, que es la dorsal de la escápula. Y bueno, su rama terminal, que en realidad es cómo continúa la arteria subclavia, que es con la arteria axilar, a nivel del borde inferior del músculo subclavio. Terminamos irrigación arterial y vamos a comenzar con irrigación venosa. La sangre venosa de la cabeza y cuello se vierte a cada lado en los grandes troncos venosos de la base del cuello mediante 6 venas principales, que son la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena yugular anterior, la vena cervical profunda, la vena vertebral y las venas tiroideas inferiores. Las venas yugular interna, externa, anterior y tiroideas inferiores van a estar en la región anterior del cuello, es decir, van a estar anterior a la columna cervical. En cambio, las venas cervical profunda y las venas vertebral pertenecen a la nuca y a la región vertebral. Arrancamos con la vena yugular interna. Entonces, la vena yugular interna recibe la sangre venosa de la cavidad craneal, de la región orbitaria, de una parte de la cara y de la mayor parte de la región anterior del cuello. Las ramas de origen de la yugular internas van a ser los senos de la dura madre, y estos senos van a recibir todas las venas de los órganos contenidos en la cavidad craneal, es decir, del encéfalo y las meninges, y también en la cavidad orbitaria, es decir, de todo lo que es el ojo y sus anexos. Esta vena se origina en la porción posterior o yugular del agujero yugular, agujero rasgado posterior, e inferiormente a este orificio va a ocupar y rellenar la fosa yugular, que está en la porción petrosa del hueso temporal, inferiormente a la cavidad timpánica. Al emerger en la pared craneal, esta vena yugular interna va a ser posterior primero a la carótida interna para luego situarse lateralmente a la arteria y descender hasta su terminación. Y recuerden que junto con el nervio vago y esta carótida van a formar parte del paquete vasculonervioso del cuello. La vena yugular interna va a recibir cerca de la base del cráneo el seno petroso inferior, el petro occipital y el plexo carotidio interno. Una vena también que es la condilia anterior y otras faringeas. En el cuello, la vena yugular interna va a recibir sus afluentes más importantes, que van a ser la vena facial, la vena lingual, la vena tiroidea superior, la faringea y la tiroidea media. Y en la mayor parte de los casos, estas 3 primeras, es decir, la facial, lingual y tiroidea superior, van a desembocar en la vena yugular interna por medio de un tronco que se lo conoce como tronco tirolíngulo facial. Posteriormente, al extremo external de la clavícula, la yugular interna termina juntándose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. La vena yugular externa, en cambio, es un vaso voluminoso que va a recoger la sangre de la mayor parte de las paredes del cráneo, de las regiones profundas de la cara y de los planos superficiales de las regiones posterior y lateral del cuello. Su origen va a estar en la región parotidia y termina en la base del cuello, donde desemboca la vena subclavia. Van a ser de la unión de las venas temporal superficial y maxilar, y desde el origen hasta la terminación va a atravesar las distintas regiones, ya sea la región parotidia, la esternocleidomastoidea y la región supraclavicular. La vena yugular anterior drena una parte de la sangre de las regiones anteriores del cuello y se forma de la unión de pequeñas venas submentonianas superficiales. Va a descender hasta su terminación en la vena subclavia. La otra es la vena vertebral, que nace a partir de la unión de varias vénulas que provienen del plexo venoso suboccipital, de la vena condilia posterior, de la vena emisaria mastoidea y de los músculos de la nuca. Y finalmente va a desembocar en la vena brachiocefálica
inferior y posteriormente a la vena yugular interna. La otra es la vena cervical profunda, que nace en la confluencia occipito-vertebral y termina en la vena brachiocefálica, inferiormente de la anterior, es decir, de la vena vertebral. Las venas tiroideas inferiores desembocan en la vena brachiocefálica izquierda. Y la última, que es la vena subclavia, va a ser continuación de la vena axilar y se une a la vena yugular interna para constituir la vena brachiocefálica del lado correspondiente del que esté. Se origina anteriormente entonces a la arteria subclavia frente al borde inferior del músculo subclavio y termina posteriormente a la articulación esternoclavicular. Va a recibir en su cara superior a las venas yugulares externa y anterior. Así es como concluimos con irrigación arterial y venosa de cabeza y cuello. Y por último, linfático. Los nódulos linfáticos de la cabeza y del cuello se reparten en distintos grupos. Un grupo superior, que se trata del círculo de los nódulos linfáticos pericervicales, que a su vez va a tener nódulos secundarios como el grupo occipital, mastoideo, parotidio, etc. Luego tenemos otro grupo que es el grupo yugular anterior. Otro grupo que es el grupo cervical lateral superficial. Otro grupo que es el grupo cervical lateral profundo, que este grupo, los nódulos van a estar situados a cada lado del paquete vasculonervioso de cuello. Se van a ordenar en 3 cadenas, que son la cadena yugular interna, la cadena del nervio accesorio o vago y la cadena transversa del cuello. Y de hecho, los vasos linfáticos que enlazan entre sí los nódulos linfáticos yugulares internos del vago y transversos del cuello van a formar con estos nódulos linfáticos las vías linfáticas. Es decir, van a formar las vías linfáticas yugular interna, las vías linfáticas del nervio accesorio y las transversas del cuello. Y luego tenemos otro grupo que es el grupo cervical anterior profundo yuxtacervical. Pero bueno, a modo de resumen, toda la linfa del organismo se vierte hacia la base del cuello mediante los troncos colectores terminales, en los confluentes yugulo-subclavio, en las venas yugulares internas y subclavias. Y el más importante de todos es el conducto torácico, que recoge casi toda la circulación linfática de la parte infradiafragmática del cuerpo y drena la linfa de la región posterior de la pared torácica. Además, a menudo recibe en la base del cuello uno o varios de otros troncos colectores terminales del sistema linfático. Hasta acá llegamos. Recuerden que esto es solo un mínimo resumen y conceptos generales de lo que es irrigación de cabeza y cuello. Es un tema muy grande, pero bueno, espero que les sirva como para tener una noción general y luego poder leer bien del libro de texto. La bibliografía siempre sacada de El Rouvier, de la 9ª y la 11ª edición. Así que espero que les haya servido. Cualquier cosa me escriben y éxitos.